Bien, pues seguimos. Pues aquí he puesto una imagen que he colocado aquí adicionalmente. Es solo para como orientación para el público, dónde ocurre exactamente la batalla de Kursk. Y como ya había dicho Maxi, el grupo de ejércitos centro se retira después de la picadora de carne de Reshiev, ¿no? Y en el sur se hace la tercera batalla de Kharkov. Eso termina al final creando aquí este tipo de saliente, ¿no? Que vemos aquí. Y claro, la idea del ejército alemán era pues hacer un ataque de doble pinza, cerrar aquí este caminito por aquí, este segmento, y luego destruir todas estas tropas que están aquí encerradas, ¿no? Esa era la idea de la operación Ciudadela, ¿vale? Y entonces aquí tenemos la imagen de Maxi, donde vemos de nuevo aquí este saliente, ¿eh? Contra la organización de las tropas y todas esas cosas, y aquí era donde se quería hacer la doble pinza y que esa doble pinza luego se encontrase en Kursk, ¿no? Eso, Encerrar todo exactamente. esto y destruirlo y luego así volver al frente a ponerlo recto y así liberar tropas, porque claro, con todo este saliente, si tengo que defenderlo, necesito mucho más tropas que si fuese una línea recta, ¿no? Y quiero decir, el plan alemán era precisamente realizar esa operación desde el norte y desde el sur, pinzar en Kursk y luego posteriormente atacar en dirección a Moscú. O sea, era dar un golpe enorme, que el ejército soviético perdiera un montón de unidades militares, atacar en dirección a la capital y forzar un poco el empate. No sé si me explico. Sí. Ganar la guerra era Barbarroja o incluso Stalingrado. Pero aquí ya no se intenta ganar la guerra, aquí intentas quedar en tablas. O sea, amenazar tanto a los soviéticos que digan, hostia, vale, venga, a ver, firmamos y quedamos así. No sé si me explico, os cedo Ucrania, os cedo Bielorrusia, os cedo... No, ya no hay capacidad para vencer a la Unión Soviética, pero hay que buscar un empate. Aquí hay Antes de que nos ganen ellos. Aquí hay una pregunta de Alejandro Cadena. Te lo dejo a ti. ¿Qué tanto hubiera servido tomar ese saliente a la larga? Si hubiese tenido éxito. Claro, es que tenéis que daros cuenta de las unidades que hay dentro del saliente. O sea, porque esto, insisto, esto ya es el plan que hay. Acabamos en marzo, ¿eh? La batalla de Kharkov finaliza a finales de marzo, llegan a Belgorod. Entonces tenemos, porque esto es muy importante para el tema de la batalla de Kursk, el ataque tendría que ser en mayo. O sea, perdón, en abril. O sea, en abril, un poco de preparación durante el mes de abril y ataque en mayo. Pero no, nos vamos hasta julio. La operación Ciudadela se inicia el 7 de julio. O sea, nos vamos desde que acaba la batalla de Kharkov y tenemos todas esas tropas ahí, porque hay que acumular más tropas y tal, pero la operación, el plan de Manstein inicial era atacar en mayo. Pero le posponen el ataque porque dicen, no, tranquilo, que vamos a... También es verdad que Alemania, la consecuencia que tuvo para Alemania el tema de la batalla de Stalingrado, el shock que sufrieron con la derrota tan grande en Stalingrado, es que se puso en marcha la industria alemana a fabricar de forma planificada y de verdad, o sea, en tiempo de guerra, economía de guerra. O sea, hasta entonces no la tenían. Parece mentira, ¿eh? Pero hasta febrero de 1943 Alemania no se pone las pilas. Y en ese periodo tan pequeño, desde febrero de 1943 hasta julio, son capaces de producir una cantidad enorme de material. Que eso es lo que va a combatir en Kursk. O sea, va a venir un río enorme de una cantidad bastante importante de material, porque hay que nutrir a estas unidades, a esas divisiones Panzer, a esas divisiones tienen que estar al 100%.
que era como estaban cuando empezó la batalla de Kursk. O sea, hay que poner todos los carros operativos, hay que venir... Y también se espera que unos modelos nuevos de carros de combate, los Tigres ya se conocían y ya estaban en funcionamiento, que ya participaron en la batalla de Kharkov. Pero, por ejemplo, se prevé que van a venir los Panteras, se prevé que va a haber blindados nuevos como los Ferdinand, los Sturmpanzer, o sea, una serie de blindados nuevos que van a aumentar el poder de ataque combativo de esas unidades, que entonces espérate que va a venir esto después y va a ser mejor. Claro, tú le das a los soviéticos una serie de meses, les has dicho dónde vas a atacar, por dónde vas a atacar, y Era obvio, sí. Solo tienen que saber cuándo. O sea, pasa mayo, no atacan, hostia, pues venga, prepararse más. Junio no atacan, prepararse más. Y cuando ya están ya a tope, o sea, es cuando sí, atacan. O sea, en julio, bueno, vale, pues venga, que vengan. O sea, ya estamos preparados. O sea, claro, ese es el problema el tema de la operación, de cuándo iniciar la operación. En mayo seguramente podía haber tenido más posibilidades de éxito. Porque, claro, el tema de los soviéticos, evidentemente, tú ves dónde están concentrándose los alemanes y lo que quieren, lo que te ha pasado y dónde están las unidades, y dices, estos vienen aquí. O sea, esa concentración de fuerzas al norte y al sur, que estos quieren tomar esto. O sea, además que es muy apetitoso. Entonces, yo me preparo. O sea. Y el plan alemán era ese, hacer la pinza, crear un shock al ejército soviético, perdiendo todas las unidades que hay ahí, que dentro del... Lo veremos con los soviéticos. Hay 2 ejércitos de carros, o sea, dentro del saliente de Kursk. O sea, no solo hay ejércitos combinados de armas combinadas, infantería y más, sino que hay 2 ejércitos de carros completos, uno al norte y otro al sur. ¿Cuántos ejércitos hay dentro en el saliente? ¿Perdón? ¿Cuántos ejércitos hay en total en el saliente? O sea, 2 ejércitos de carros y ¿cuántos de armas combinadas? Pues en el norte hay 4 y en el sur hay otros 4. O sea, pero el problema, esto lo vamos a ver luego con el frente soviético. El problema no solo ese, o sea, el problema es que los soviéticos, cuando ellos planifiquen su respuesta, tienen un frente entero de reserva, que es el frente de la estepa, que ahí acumulan una masa de maniobra enorme, tanto al norte como al sur en la zona de Kursk, justo detrás, que eso es lo que tendría que hacer cuando los soviéticos tienen preparado su plan, que es detener a los alemanes. Entonces, que eso lo veremos en el próximo episodio. Por eso, hoy sí que vamos al tema alemán, y los soviéticos es parar el ataque alemán y contraatacar. O sea, lanzarse al ataque con esas tropas que tienen en frente de la estepa. ¿Cuál es el problema alemán? Que o sea, ellos no los ven. Ellos ven lo que hay y ellos calculan su maniobra de intentar romper la defensa que pongan los soviéticos en ese saliente de Kursk. Sí. Que en el sur casi lo consiguen. O sea, en el sur llegan a Prokhorovka, que es prácticamente campo abierto. O sea, habían sobrepasado toda la línea de primera línea defensiva del saliente de Kursk, toda la línea posterior enfrente de la estepa, pero eso no lo sabían. Eso no lo sabían. Por eso es Prokhorovka. O sea, el choque de trenes del segundo cuerpo Panzer de las SS que va a salir a campo abierto. ¿Y tú cómo paras eso? Pues esa fuerza que tengo prevista para la ofensiva después, cuando pare el avance alemán, la necesito ya. ¿Cómo paras un tren? Pues mandándole otro tren. O sea, y eso es Prokhorovka. Es un choque del segundo grupo Panzer con el 5º ejército de la Guardia Soviético que viene. O sea, es un choque de trenes. Pero eso ya lo veremos con las operaciones. Entonces tenemos aquí en total, tenemos entonces dentro del saliente tenemos 2 frentes, por lo que estoy viendo aquí en tu vídeo, o sea, el frente central y el frente de Voronezh, creo que se llama. Y luego está como reserva el frente de la estepa, que es una tropa más bien móvil, ¿no? Entonces ahora tenemos 10 ejércitos. Un ejército soviético era, y más o menos, si no me equivoco, porque con los nombres que le daban a la unidad había siempre que tener cuidado con los soviéticos. Sí. Un ejército soviético era equivalente a un cuerpo de ejército alemán. Exactamente. Con los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial
el nombre que ellos le dan a las unidades hay que quitarles una categoría para compararlas con las alemanas. O sea, exactamente, un cuerpo de ejército soviético es una división alemana. O sea, un regimiento soviético de carros de combate es un batallón. O sea, occidental. Son 20 carros de combate. O sea, un regimiento de carros pesados. O sea, quiero decir, es siempre quitarle un eslabón. O sea, por ejemplo, hay tratados muy buenos de David M. Gland. Hay gente que ha hecho trabajos fabulosos sobre este tipo de cosas. Y, por ejemplo, la mejor división de caballería de caballos, de la historia, o sea, la mejor evolución que ha habido en la historia de la caballería moderna, incluyéndola con vehículos blindados, es el cuerpo de caballería soviético de finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el máximo desarrollo de una división de infantería, de caballería. O sea, por eso, y sí, es muy fácil, solo hay que bajar un poco el nivel. Un ejército soviético equivaldría más o menos a un cuerpo de ejército alemán. Un ejército alemán equivale más o menos a un frente soviético. Porque claro, hay frentes, depende de la cantidad de ejércitos que tengan. No era una organización fija. O sea, tú tienes una zona de terreno que es el frente de tal y a lo mejor aquí hay 2, 3, 4, 5 ejércitos, uno de carros, uno de avión, de aviación. O sea, no hay una estructura fija. Pero sí, esa regla de un ejército soviético, un cuerpo de ejército alemán es perfectamente válida, sí. Sí. Vale, muy bien. Pues vamos a seguir con tu material. Aquí, los números. Esto va a ser muy interesante. Sí. Claro, sí. Cualquiera que entienda de tema militar siempre te dicen que tú, si quieres atacar a alguien, tienes que tener superioridad. O sea, para poder garantizar el éxito. Aquí el ejército más pequeño es el que ataca al ejército más grande. O sea, es al contrario. Pero claro, hay que entender, a ver, que quiero decir, Manstein, Model, todos los generales de división, los generales de cuerpo de ejército, los coroneles, los comandantes, esa gente era muy válida. O sea, esta gente no están locos. O sea, no. Quiero decir, la organización alemana de las unidades, o sea, esto es un poco el eterno combate militar que hay entre el escudo y la espada, la teoría del escudo, la teoría de la espada, cuando la espada, o sea, las teorías ofensivas prevalecen sobre las defensivas. Aquí los soviéticos adoptan una teoría defensiva contra carro y los alemanes realizan una teoría ofensiva con medios acorazados que va a ser capaz de pasar por encima de cualquier cosa. O sea, esa es la mentalidad alemana. Y esa es la mentalidad del segundo cuerpo Panzer de las SS. O sea, y del general Model y del general Manstein. O sea, van a organizar una fuerza acorazada capaz de atravesar cualquier cosa que les pongan los soviéticos. Da igual lo que pongan. Da igual cuántas trincheras haya, cuántos fusileros haya, cuántos cañones anticarro haya, cuántos T-34, KV-1, lo que sea. Vamos a pasar por encima de todo. O sea, claro, hay que tener mucha confianza en uno mismo para plantearte esa cosa de que da igual lo que me pongan enfrente, yo lo voy a superar. Que eso es del espíritu de combate de las unidades acorazadas alemanas, los Panzer. O sea, yo tengo una división Panzer con una serie de vehículos que son capaces de enfrentarse porque como llevan infantería, llevan artillería antiaérea, contracarro, ingenieros, un montón, todo integrado, todo móvil, reconocimiento, todo. Yo sé que me voy a poder enfrentar a cualquier cosa. Claro, tengo Tigres, tengo Ferdinand, que el Ferdinand lleva un cañón de 88 igual que el del Tigre. O sea, que es lo mejor que hay en esa época. Es que es lo mejor que hubo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando del 43, que un Tigre en un año posterior
en Europa Occidental era un peligro para cualquier carrista americano, canadiense, británico. Con 2 de frente, un tigre da mucho miedo. O sea, estoy yendo en un Sherman o con 4 Sherman. O sea, que quiero decir que los tigres son en el 43. Es un año antes. O sea, los soviéticos todo lo que tienen es peor. Claro, los alemanes, esta desproporción ven que está compensada. O sea, son más, bueno, pero da igual. Nosotros somos no es que seamos nosotros mejores como seres humanos, que yo soy mejor que tú. Bueno, algo también había un poco del tema de los Untermeissen y estas cosas, pero ya se les estaba quitando esa tontería. Después de Stalingrado y las cosas que estaban pasando, ya, sí, estos serán lo que sean, pero hostia, cuidado, que como nos descuidemos, nos da un sablazo. O sea, que los T-34 son T-34, da igual que nos tripule. O sea, no sé si me explico. Que como se aprendan a manejarlos bien y los comandantes sepan hacer bien las cosas, esto va a ser muy complicado. Pero bueno, aún así vamos a ser capaces de pasar por encima de eso. Y en el norte, tiene más unidades de infantería. Entonces puede mezclar los carros de combate con asaltos de las unidades de infantería. Pero en el sur, Von Mastin tiene menos infantería. Lo que tiene básicamente son los más blindados que en el norte. Entonces, el ataque principal va a ser a base de carros de combate. Entonces, tú vas a tener que enviar los Tigres delante, apoyados con los Stug, y detrás toda la masa de Panzer IV con los cañones de 75. Lo que tenga menos blindaje y menos potencia de fuego irá un poco más atrás. Irás tratando de ir abriendo brecha, que claro, las unidades alemanas, según se van adelantando para los puntos de partida, para las ofensivas, son estas fotos tan espectaculares que hay del inicio de la operación, de estos campos enormes, ondulados de hierba alta, donde se van moviéndose centenares de vehículos que se van desplazando, una división Panzer entera, un batallón o un regimiento. O sea, esas imágenes que hay tan espectaculares de la campaña, claro, en el momento que tú te pones a avanzar, ahí ya no haces ese blanco tan grande. O sea, vas a exponer pocos vehículos, los más grandes delante, y así es como si ya... Quiero decir que, aunque tenían inferioridad en todo, numérica, ellos creían, me refiero al bando alemán, que iba a poder compensar esa inferioridad numérica. Por eso se lanzan a esta operación. O sea, que es, a todas luces, cualquier mando militar diría, o sea, no, en esta proporción es imposible. O sea, pero ellos lo intentaron. O sea, se intentó. Yo tengo aquí dos preguntas. La primera, estos datos, estos números que nos estás dando del Ejército Rojo, eso era lo que había dentro del saliente. Sí, dentro del saliente y el frente de la estepa. Todo lo que hay allí, todo lo que va a participar en la batalla de Kursk. O sea, no solo en el saliente. O sea. Sí, vale. Y la segunda pregunta que yo tengo, porque no sé si decírtelo ahora o un poquito más tarde, voy a decírtelo ahora. La segunda pregunta que yo tengo es, ¿estaban los alemanes correctamente informados de estos números o creían que eran menos? No, creían que eran menos. O sea, creían que eran menos. Vale. Lo que comenté antes, que todo el frente de la estepa estaba fuera del radar. O sea, ellos pensaban, sí, por ejemplo, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos crearon 6 ejércitos de carros de combate. Sí. Los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, siempre creyeron que había 4. O sea, había 2 que los tenían desubicados. O sea, no sabían que había, además que los soviéticos también ponían nombres, el mismo nombre, Quinto Ejército de Carros de la Guardia, Quinto Ejército de Carros. O sea, hacían mucha desinformación y pero los alemanes se les escapaban muchas cosas. Claro, hay que entenderlo. O sea, en aquella época no había satélites, no había capacidad para poder, a no ser que tú tuvieras vuelos de reconocimiento que pudieran entrar en el espacio aéreo soviético y
pero precisamente la Fuerza Aérea Soviética, o sea, y el sistema aéreo de la Unión Soviética diferenciaba muy bien la defensa aérea de la Fuerza Aérea Frontal. Sí. O sea, que había un porcentaje muy grande de la fuerza, de los millones de combatientes soviéticos que había en toda la Unión Soviética. Y no se podía pasar por ahí. O sea, había muchos sitios donde no se podía pasar porque había una protección antiaérea enorme. Entonces, no se pudo bombardear las fábricas de los Urales, donde salían los T-34, ni las vías de ferrocarril en las que venían los T-34. O sea, no tenían esa capacidad. Sí. Entonces, se puede decir, resumiendo, se puede decir que en la preparación para este ataque, los alemanes para que la gente vea, o sea, los alemanes tienen más o menos una idea de lo que está aquí dentro, pero no tienen ni idea que el frente de la estepa está también presente, listo para el contraataque a nivel operacional, prácticamente, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ellos asumen que van a tratar con un ejército que es como mucho igual de grandes que ellos. Pero claro, ellos creen que son mejores porque tienen mejor material, mejores comandantes, tienen la off-track tactics, son más flexibles, tácticamente mejor y todas esas cosas, ¿no? Vale, muy bien. Porque la tercera cosa que yo te quería preguntar era que lo que muchos no sabían, y creo que los alemanes tampoco, es que dejando aparte el frente de la estepa y los dos frentes que estaban metidos en el saliente, había luego más al norte y más al sur otras fuerzas de ataque adicionales. Exactamente, sí. Y que van a pasar a la ofensiva a continuación. O sea, en agosto, esto no es un spoiler, quiero decir, empieza la batalla en julio del 1943, el día 7. En agosto va a haber ofensivas en el norte, en el centro, en el sur, o sea, va a haber la carrera hacia el Dnieper, o sea, es una avalancha de unidades soviéticas que están dispuestas para el contraataque. O sea, llevan mucho tiempo, varios meses, esperando ese golpe y preparándose para ver qué van a hacer después. Que ese es el problema, dejarle tiempo a tu adversario que se organice, que planifique, que concentre. Pero claro, partimos de la premisa esa de que me da igual, yo voy a pasar por encima de cualquier cosa que tengan ahí. O sea, me da igual. Eso es una cosa que a mí que siempre es una especie de opinión general, porque mucha gente ve al ejército alemán tácticamente y operativamente mucho mejor que el ejército rojo. Y todo eso es cierto. Lo era, sí. Claramente lo era. O sea, prácticamente, o sea, las unidades, los oficiales, los cabos, o sea, quiero decir, había un nivel muy... Los soviéticos fueron acortando esa diferencia, ¿eh? Según iba pasando la guerra, cada vez estaban más preparados, todo el mundo. O sea, pero los alemanes tácticamente siempre fueron superiores, o sea, eran un ejército muy profesional. Sí. Pero lo que yo opino es una opinión personal mía. Lo que yo opino es que mucha gente no se ha dado cuenta o no ha sabido valorar lo suficiente, es que a nivel estratégico, esos altos mandos soviéticos como Konev, como Rokossovsky, como Putin, Zhukov, todo eso, lo que era el aspecto estratégico los soviéticos eran muy buenos y de hecho uno se está viendo cuando ve esto y a uno se está haciendo idea de la que se va a montar, porque los soviéticos dicen, vale, te dejo este saliente, tú te estrellas contra mis defensas y luego yo te contraataco en todos los frentes cuando estás reventado. O sea, estratégicamente es muy bueno. Claro, sí, pero hay que parar el golpe, ¿eh? Sí, eso. El golpe va a ser terrible, o sea, quiero decir, o sea, hay que parar el golpe, o sea, y yo creo que al tema estratégico,
de la diferencia entre los alemanes y los soviéticos, que puede parecer un poco complicado, contraintuitivo, pero yo creo que tenían más libertad a la hora de poder organizarse, como los soviéticos, los mandos militares soviéticos, digamos que la interferencia con el mando político va reduciéndose a lo largo de la guerra. En cuanto acabe la guerra, vuelve otra vez de forma brutal. O sea, los militares pasan a segundo plano directamente. O sea, en cuanto acaba el mayo del 44, ya está otra vez el aparato político reprimiendo a las Fuerzas Armadas. O sea, mismo Zhukov. Pero los alemanes, al contrario. Los mandos alemanes cada vez tienen menos libertad estratégica porque tienen un jefe que les ata cada vez más en corto. O sea, y les priva de tener esa... yo creo que no es que fueran peores, no. O sea, si a von Manstein le hubieran dejado hacer lo que él, a lo mejor, o a Guderian es un general, bueno, que también eran Randstedt, o sea, hay muchos, los generales alemanes hay que tener en cuenta que eran gente que estaba fogueada en Francia, que era fogueada en la campaña de Polonia. La libertad de poder hacer lo que a ellos les pareciera. Ese es el problema. O sea, que tenían un jefe que cada vez les ataba más en corto. Y el problema es que fue cada vez a peor. Sí. Es que eso fue, fíjate la cosa, porque lo que estamos hablando de los números de esta batalla, porque yo me acuerdo que yo leí que uno de los motivos por qué la pinza norte tuvo menos éxito que la pinza del sur fue porque Model sabía que había una fuerza de contraataque fuera de ese saliente en su zona. Y él separó parte de sus unidades que él pudo haber utilizado para ese ataque, no las utilizó para tener una protección de su flanco contra esas tropas. He leído yo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo, lo más moderno que hay, las publicaciones más modernas y bien informadas que hay, la orden de ataque soviética en el sector de contraataque a Model era cuando él moviera alguna unidad. O sea, cuando moviera alguna unidad de las que estaban atacando para tratar de proteger ese flanco que supuestamente reservó, era cuando iban a atacar los soviéticos, que atacaron el 12 de julio, el mismo día de Prokhorovka en el sur. Los soviéticos están contraatacando ya en el norte. O sea, tú imagínate cómo está el tema. O sea, pero no, Model atacó con todo lo que tenía. Atacó con todo lo que tenía. O sea, lo intentaron con todo. O sea, lo veremos cuando veamos las operaciones. O sea, el último ataque en Teploye, en el norte, que es donde el sitio más elevado que llegaron, justo con Poniri, en Teploye, atacaron con un tigre en vanguardia. Les quedaba un tigre. O sea, con uno, ya. Lo último que nos queda ya para ataque. Atacaron con todo lo que tenían, con todo. Lo emplearon todo lo que pudieron. Y en el sur, por supuesto. No, pues vale. Pues vamos a seguir. Entonces, claro, esto aquí ya se está uno dando cuenta de lo mal que encajan los números. Porque a todos estos números había luego que añadirle las fuerzas que los soviéticos habían puesto hacia sí, claro. En otros teatros, más al norte, más al sur, claro, sí. Esto es en las inmediaciones de lo que participó más o menos en la batalla de Kursk. Claro, porque aquí ya uno se da cuenta que esta tropa es para, ahora que sabemos cuánta tropa había exactamente, uno se da cuenta que eso es demasiado poco. Porque tú en realidad, si quieres hacerlo bien a nivel estratégico, tendrías que tener una fuerza muy potente para romper el frente, hacer el embolsamiento, destruir la bolsa que está dentro, mientras estoy protegiendo el frente, el de fuera del saliente. ¿no? Claro. Contra esa fuerza de contraataque que está aparte, ¿no? O sea, tú ya te das cuenta que los números viendo eso así, los números no cuadran ni... Es muy complicado. Y casi lo logran, cuidado, en el sur casi lo logran. Sí.
Porque eso es una cosa que también yo lo veo muy bestia, porque tú tienes que fijarte aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Porque esta tropa se mete aquí, en el norte se meten aquí en dirección a Kursk, en el sur avanzan hacia el norte en dirección a Kursk. Y luego vienen de aquí una tropa, va hacia Priansk y conecta aquí. Y lo mismo ocurre por el sur y ya están encerrados por ambos bandos, ¿no? O sea, ese peligro que había, a mí se me ponen los pelos de punta con estas cosas. ¿Sabes? Sí, es que tú tienes que ponerte un poco en la piel de esas personas, o sea, quiere decir que tú estás, esa gente lo hizo, o sea, los de un bando y los del otro, que los soviéticos estar ahí a pie firme aguantando un mes y otro lo que te va a venir, o sea, y ojo que lo que te va a venir, cuidado con lo que te va a venir, o sea, es lo mejor que tienen los alemanes, o sea.